Bien, seguimos en Radio Exitosa, la radio del Perú. Estamos con Tony Salas, él es director de la consultora ACM, justamente para analizar, lo habíamos hecho ya anteriormente, sobre este reglamento del cannabis medicinal. ¿Qué supone? Tony, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Cristian. Bueno, muy contento pues de estar acá en tu programa y poder discutir un tema como este. Cuéntame un poco, ¿cómo ves finalmente el reglamento? Lo habíamos conversado, éramos un poquito escépticos del borrador que había salido. ¿Ha habido un cambio en positivo desde tu punto de vista? Ha habido un cambio significativo, ¿no? El borrador inicial era sumamente restrictivo, era con propuestas pues que iban más a cómo no se puede hacer, todos los peligros que hay. Y era producto, creo yo, no solamente de la desinformación, sino también de estar pues en una sociedad sumamente conservadora que ve pues en esto acá más peligros que virtudes, ¿no? Y a partir de ello creo que el gran trabajo que hicieron las madres, las señoras que estaban preocupadas también por los hijos que tenían epilepsia refractaria, que tenían otros males, y estuvieron ahí pues en una campaña muy activa, ¿no? Y conversando mucho con la ministra de Salud de ese momento, que después tuvo que salir del cargo en diciembre por una cuestión personal. Pero creo que ese trabajo que se hizo y el trabajo dentro de todo también del Ejecutivo que supo escuchar, ¿no? Ese clamor popular hizo que puedan flexibilizarse un poco y cambiar las cosas, ¿no? Y el día de hoy estamos sorprendentemente ante un reglamento muy competitivo, muy moderno, y tal vez yo te diría a nivel internacional de lo que yo he visto, inclusive Colombia, Uruguay, un reglamento muy potente, ¿no? Para el Perú, tanto para la sociedad civil como para los pacientes, como para los inversores. A ver, vamos a arrancar justamente con los pacientes y la sociedad civil para luego pasar justamente a los inversores. Porque ayer conversaba con Francesca Brivio, que justamente estaba en el grupo de las personas que han estado haciendo la presión, el lobby legítimo que se llama, para que justamente este reglamento salga. Me decían que está bien, pero ellos van a insistir todavía en el autocultivo, ¿no? Ya sea finalmente personal o asociativo. Aparte de eso, que todavía quedaría faltando, ¿qué es lo positivo desde el punto de vista de los pacientes y de la sociedad en general, Tony? Bueno, la sociedad civil que no tiene pacientes o cree que esto de acá pues es algo ajeno a ellos, siempre tiene el problema de decir, bueno, ¿cuánto este producto va a acabar en la calle? ¿Cuánto va a ser en el mercado negro? Mis hijos están, ¿no? Van a estar expuestos a más, digamos así, marihuana en la calle, ¿no? Ok, entonces ese concepto de cannabis a marihuana, fumeta, fumón marihuanero, listo. Así es, pero y eso se ha protegido bien porque al otorgar licencias a los productores, que solamente puedan ser laboratorios farmacéuticos, que son a veces un poco restrictivas, y por ejemplo la gente de la FECAME puede verlos como que, uy, caray, acá tenemos un problema porque no lo están liberalizando realmente. Yo creo que en una sociedad como esta eso era necesario. Entonces el autocultivo creo que también es bueno en una siguiente fase, no ahora. Tú no puedes permitir ahora que la gente tenga pues 10 plantas, 5 plantas de marihuana en su casa. O sea, con lo malo que es el Perú, ¿no? En su capacidad de Estado de regular, de fiscalizar. Entonces, ¿quién sabe cuánto de eso pues acabará realmente en los pacientes? ¿Cuánto de eso se irá a la calle? No hay cómo medirlo. Entonces, no es que no pensemos que sea importante, pero creo que cada cosa tiene su momento. Y el momento del Perú es ahora para hacerlo de esta manera. Ok, entonces dejemos el autocultivo para una segunda etapa de esta manera. ¿Cómo es exactamente esta manera, Tony? Si nos puedes especificar en un par de minutos, ¿qué es lo que nos ha dicho este reglamento? Mira, el reglamento ya venía amarrado con la ley de que solamente podrían ser laboratorios farmacéuticos los que puedan producir, importar, exportar, inclusive producir, ¿no? Ok. Entonces, lo cual es restrictivo, pero también le da una posibilidad al Ejecutivo de ser mucho más claro y mucho más efectivo en su trabajo, porque no somos los mejores en eso y creo que eso ha sido bueno. Entonces, ya hay una salida. El tema es que en las disposiciones complementarias del reglamento se pongan las pilas, ¿no? Y tanto Ministerio de Salud, Agricultura y el Ministerio del Interior tienen pues 60 días, 90 días para definir cuáles son sus tareas sectoriales, y eso sea en ese plazo y no allí encontremos en los detalles el diablo, ¿no? En que en esos detalles ya pues sea imposible de nuevo o producir o importar o se haga muy difícil. Entonces el reglamento ha sido explícito, pero ha dejado todavía evidentemente los espacios para que cada sector se acomode a ese reglamento. Entonces ahí va a ser importante que esto acá se cumpla en los plazos y no se demoren, esos 60 días no se conviertan en año y medio. Correcto. ¿No? Que fue lo que tardó este reglamento. Así es, ¿no? Y por otro lado, en que tengan una visión sectorial con el espíritu de que se haga y se produzca y se haga un beneficio a los pacientes, porque el único beneficio que va a sacar
el Perú, cuando sea productor, cuando sea exportador, cuando tenga un nombre de calidad, es justamente para que los pacientes en el país se beneficien con productos de alta calidad a un menor costo, ¿no? Ok, pero Tony, a ver, porque claro, fueron los pacientes, las madres de los pacientes las que empiezan justamente esta presión que es, digamos, acogida por Alberto de Belaúnde y que lo plantea en una ley. Esos pacientes actualmente con este reglamento, ¿qué van a hacer? Porque ¿quién siembra? Hoy por hoy ellos sembraban la marihuana, incluso una persona terminó detenida, tomaron las plantas que había en su casa, ellos finalmente la preparaban. Ahora, esa preparación va a estar ya sea en laboratorios o también hablaban de laboratorios, algo decía Francesco, o sea, no el laboratorio típico, pues ir a un Incafarma, sino hay laboratorios en algunas partes de Lima que te hacen estas pócimas medicinales o algo así. ¿Conoces ese tema más o menos? No, esas son las fórmulas magistrales. Fórmulas magistrales. ¿Quién hace las fórmulas magistrales? El boticario, el farmacéutico. Ok, el boticario y el farmacéutico. Pero ¿quién le da la planta de marihuana? Pero cuidado que creo que no estamos entendiendo. Cuando decimos laboratorio farmacéutico, no nos referimos a la farmacia misma, al establecimiento, la botica de la esquina. Ok, no la botica. No es. Okay. Un laboratorio farmacéutico tiene que estar acreditado por la DIGEMIT. Es todo un trabajo, es toda una certificación. Correcto, entonces uno diría que finalmente los llamados a entrar a este tema son los laboratorios que ya existen. Obvio. O haces un laboratorio de cero, si quieres. Correcto. O tienes un laboratorio que tiene una línea de proceso, una línea donde no está el cannabis, pues si no hubiera sido prohibido, y ahora pides la autorización para hacer una línea nueva. ¿Ok? Hacías tus pomadas, hacías, no sé, pues hidroid, hacías. Ok, pero esa línea nueva, porque justamente ayer no me acuerdo cuál era la marca, pero leí en gestión que ya había un laboratorio que estaba pensando en entrar a esa línea. Hay laboratorios enormes que quieren entrar a esa línea. Fantástico, y hay laboratorios chiquitos. Okay. Esos laboratorios podrían tener dos opciones. Primero, bueno, me voy al extranjero, ¿qué productos traigo? Los importo, les pongo mi sello y finalmente los comercializo como yo pueda, ya sea a través de esas boticas que también se van a poder vender o no. Tendrías que ser droguería para eso. Me he convertido en un especialista. Ok, tendrías que ser finalmente una droguería, sí, que es un término que no se maneja mucho aquí en el Perú. Pero no pasa nada. O sea, todo eso ya está regulado cómo tiene que ser. El tema es, como tú dices, cuando empezamos a producir acá. Claro, ¿quién siembra las plantas, digamos, de una manera, lo que habíamos conversado hace muchísimo tiempo, sí, y que eso también significa una oportunidad de negocio? Por supuesto. Entonces, para sembrar, uno primero necesita acreditar de dónde viene la semilla. Entonces había un problema ahí que si la semilla solamente era importada, ¿de dónde la podías importar? Los permisos fitosanitarios para importarlas vienen de país a país. A veces el otro país no le interesa que tú importes su semilla, entonces no te dice nada, no te responde y finalmente te quedas colgado. Entonces, el reglamento plantea una cosa que se copiaron de Colombia, que se llama fuente de uso semillero. Okay. Es decir, que hay marihuana, el día de hoy, plantas y semillas en el país, como que generas una tregua y le pides a los que tienen ese material genético que lo presenten al SENASA, que es la autoridad de semillas del Ministerio de Agricultura, y lo acreditan ahí, lo registran ahí. Entonces tenemos variedades, digamos, sí, peruanas adaptadas de la biodiversidad. Ya, pero esos que los tienen actualmente la usan para el consumo ilegal, para fumar marihuana. Ya, pues, seguramente que sí. Ok, si pero al entregarla ya van a saber que yo he estado en el negocio ilegal de la marihuana y no necesariamente me voy a convertir en un sembrador de marihuana legal. Bueno, si no te quieres convertir en un cultivador de... No entregues nada. Entonces, primero no entregues nada y segundo, estás pues al margen de la ley. O sea, no quieres participar. Claro, en sigue siendo y los productores de marihuana en el mercado negro van a seguir existiendo, Cristian. Esta ley no los va a legalizar. No es acá esta vaina es para el minero informal. Te das cuenta que le ha costado, que no tenía el reglamento claro, que no tenía las herramientas para poderse legalizar. A ese se le puede legalizar. Pero es un buen punto interesante. Lo que hace es el paralelo con la minería, ¿no? La diferencia entre minero informal e ilegal. Es informal que quisiera formalizarse, claro, pero no puede porque hay una serie. Esto buscaría que el que ha cultivado o el que cultiva marihuana, y en verdad lo que quería era justamente este fin de curar pacientes y qué sé yo, van a poder formalizarse y pasar a la legalidad. Tienen que asociarse con un laboratorio, tienen que hacer todo ese trabajo. Si no quiere hacer eso, entonces quedará pues en la ilegalidad. Okay. Y habrá que perseguirlo y meterlo preso. Porque así es el Perú, pues tiene que pagar sus impuestos y tiene que acordarse justamente. Para eso se ha sacado el reglamento, lo cual me parece muy bien. Ok, ¿tú crees que porque esos cultivadores de marihuana para el mercado negro, ¿tú crees que estén considerando que es una oportunidad poder legalizarse para atender ya no al fumón, al fumador de marihuana, sino justamente a toda esta nueva industria que podría surgir? Es que acá hay que diferenciar dos cosas. El fumador de marihuana
Como tal, va a seguir siendo fumador de marihuana y va a conseguir su marihuana del mercado negro. Negro, ok. Esa es una persona que ha visto en la marihuana un tema recreativo, lúdico, y a él le divierte. Listo. Eso como que le divierte a la gente tomarse un trago. Ok. Se acabó. Eso Se que acabó. le vaya bien, y eso acá en Perú está prohibido. Prohibido. ¿Ok? Entonces, lo que se ha querido reglamentar es el uso médico, es la gente que está fregada, es el que tiene pues dolores, el que tiene pues un tratamiento muy complicado que puede ser acá una solución, el que tiene problemas con el sueño, el que tiene epilepsia refractaria, el que empieza ya con síntomas de Alzheimer y de Parkinson. Para esa gente se ha hecho este reglamento. Ok, me queda clarísimo eso, pero hay un desfase, pues, porque para ellos venían sembrando de manera también ilegal. Por más que el fin último no era eso ilegal que tú dices del divertimento, de recreacional, sino era justamente el tema medicinal. Ahora se ha legalizado, pero igual va a haber un desfase, porque ¿de dónde vas a sacar esas plantas de marihuana para convertirlo en cannabis medicinal que puedas atender a estos pacientes? Eso va a tener un tiempo, ¿no? Ese es mi punto. Ese va a tener un tiempo, y entonces lo que se quiere es que estas disposiciones complementarias se hagan rápidamente y en 90 días tengas ya tú todo definido y alguien para empezar puede importar material. O sea, puedas importar ya los productos certificados de buena calidad con todos los... Pero eso supone, digamos, una limitación para muchos pacientes que dicen, oye, pero lo de importado solamente viene en estas presentaciones. Claro, o puede ser muy caro para mí, qué sé yo. Exactamente. Ese es el primer paso. El segundo será, evidentemente, empezar ya con las producciones nacionales, ¿no? Aplicar una licencia, tener las semillas, registrarlas, sembrar, y yo calculo que de acá a un año vas a tener tú una producción nacional interesante que se puede empezar a dar. Déjame ir ahí. ¿Son solamente los laboratorios los que van a poder sembrar o van a poder sembrar algunas personas naturales que se alinean con estos laboratorios para venderle toda su producción? No pueden hacer eso. No pueden. O sea, el laboratorio tiene que ser parte de la parte productiva en el campo también. Tiene que ser acreditado como tal. Ok. Es decir, si tú eres un cultivador especialista porque dominas el tema o lo que sea, o porque has sembrado en California, lo que sea, te vienes acá, te asocias con un laboratorio y le dices, oye, mira, méteme dentro de tu sistema y yo como laboratorio voy a acreditar mi plantación y qué sé yo, y voy a empezar a sembrar para que después, de manera íntegra, ese mismo laboratorio sea el que procese las cremas, los aceites y lo que fuere, y después eso lo pueda dispensar al mercado nacional. Interesante. O también lo puede exportar, en este caso. Eso quiero llegar. Lo cual ha sido bueno, ¿no? Hay un acápite, un artículo en el reglamento que se llama comercialización internacional. Entonces eso te dice y te acredita para que tú puedas venderlo a nivel internacional, lo puedas exportar sin ningún problema. Ahora, el tema es que solamente lo puedes vender a un comprador que tenga licencia para comprar. ¿Entiendes? O sea, la exportación, una por una, tú pides un permiso porque tienes que demostrar a quién se lo estás vendiendo, lo cual también está bien. Ok, pero hay mercados mucho más desarrollados que te pueden comprar todo lo que se produzca acá, porque ya Claro un que comprador en Estados Unidos, en Canadá, te compra todo de un porrazo, con lo que vamos a ir creciendo piano acá. Lo cual ha sido muy bueno. Entonces, de nuevo, vuelvo a insistir, o sea, este es un reglamento que nos pone el día de hoy en la palestra. Hay mucha gente interesada, creo que no solamente para la sociedad civil y para los pacientes, sino también para las inversiones que puede generar el Perú. Y yo coincido con que el día de hoy no hay ningún país que tenga un reglamento tan poderoso como el que ha sacado el Perú. ¿Cómo puede canalizarse finalmente la inversión? Tienes un grupo económico que tiene una cantidad de dinero y que le parece este tema. ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Cuál es el camino? Yo creo que para empezar, los caminos naturales serían los laboratorios, ¿no? Ok. Y actuales, y los que se puedan también generar. Número uno. Número dos, yo diría que, de nuevo, pues en el diálogo se esconden los detalles. O sea, va a ser importante que esas disposiciones complementarias del Ministerio del Interior, de Salud y Agricultura no sean pues restrictivas, o sea, permitan que realmente eso se pueda trabajar. Porque el Ministerio del Interior, por ejemplo, tiene que decirte cuáles van a ser las medidas de seguridad. No te puede decir pues que después hagas unas vallas de 6,5 metros, todas de concreto, y nadie va a invertir un real. ¿Te das cuenta? Entonces, eso tiene que tener... Buen punto, pero mira, claro, porque finalmente ya estamos hablando de los campos de cultivo. Claro. Y en los campos de cultivo lo que no quiere la gente, hay un buen documental en Netflix justamente sobre la siembra de marihuana en California, lo que no quiere es que se vaya a generar algo también oscuro, de peligro, y que no vaya a limitar, como tú dices, no, me las haces, pero me las haces en la selva donde no llega nadie. Lo que pasó en California, entonces muchos cultivadores informales en ese momento que se querían formalizar, les era imposible, porque era carísimo, era al final tendrían que decidir o salir de ese negocio por completo o seguir estando pues en el mercado paralelo, ¿no? Correcto. El tiempo me gana, Tony, pero solamente quiero que recordemos una cosa, porque vamos a seguir conversando sobre este tema en el futuro. No hay un temor de que, claro, los propios laboratorios, estoy hablando de los grandes, los que manejan el tema de las pastillas para dormir y para el dolor,
que tú en una conversación previa me decías que ahí donde se va la mayoría de plata que se gasta hoy en medicamentos son cosas vinculadas al sueño y finalmente al dolor. 40%. Y el negocio del cannabis va justamente por ahí, por el sueño, por el dolor. Estos mismos laboratorios no podrían decir, bueno, si yo estaba perdiendo todos estos clientes, ahora voy a copar también este mercado del cannabis medicinal. Eso, digamos, no sería negativo finalmente. Sería fantástico. Que todos los laboratorios grandes, Bayer y todos estos entres también al negocio del cannabis. Ellos han sido yo creo que los grandes detractores de esto acá y lobistas para que esto acá no se haga también. Correcto, porque ellos países, ya tienen las pastillas, tienen justamente todo ese mercado. No, claro, la farmacia quiere que tú regreses, no quiere curarte. Pero esto podría generar una competencia interesante y hacer que los laboratorios también se mudan a ese negocio. Y lo bueno que van a hacer también laboratorios más chicos. Yo sigo insistiendo. Eso sería lo genial. Se puede hacer de otra manera y no tiene que ser un laboratorio muy grande, tan sofisticado para poder entrar a esos niveles. Entonces puede hacerse algo mucho más pequeño, puede hacerse algo que en verdad sea muy popular y eso puede generar no solamente un producto de calidad, sino puede ser el trampolín de que el Perú sea un productor de estos productos naturales, que mañana esos productos naturales de uso en salud puedan también ser de nuevo, ¿no? La maca, la chancapiedra, el llantén, la uñegato, y el Perú sea reconocido a nivel mundial como un gran productor y exportador. O sea, de la toda esa infraestructura y el biodiversidad. modelo que se puede generar en el cannabis medicinal puede ser también la puerta para que todas estas cosas medicinales únicas en el Perú también tengan un lugar en el mercado local y en el mercado internacional. El cannabis, yo creo que el cannabis medicinal peruano, si se posiciona bien en el mercado, puede ser la locomotora que jale todos esos vagones que han estado esperando pues el sueño de los justos, metidos ahí en la selva y en los Andes peruanos con toda esa biodiversidad que tenemos. Tony Salas, consultor de ACM, muchísimas gracias y vamos a estar atentos, como tú dijiste, a estos detalles ya sectoriales dentro del reglamento, porque el diablo está en los detalles, hay que estar atentos a ese tema.